iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Vamos a entrar ya de lleno a la palabra del Señor. Quiero que busquen en Primera de Timoteo, y en el capítulo 5, y lo tengan abierto ahí. Gloria a Dios. Ayer me pasaron por WhatsApp un chiste, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, y me hizo mucha gracia. Bueno, en parte va un poco en relación con lo que vamos a hablar. Se ve un dibujo como un hombre ahí acostado, ahí echado, y dice: tengo una duda, ¿los vagos irán al cielo o vendrán a buscarlos? Bueno, yo no sé si usted tiene esa duda, pero que el Señor nos ayude a que no andemos dudando. Y hoy la palabra nos va a hablar un poquito en esa línea. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es peor? ¿Qué es peor que no creer en Dios? ¿Ya está pensando? Lo repito, ¿qué es peor que no creer en Dios? Alguno puede pensar, bueno, es que realmente es lo peor, y estamos de acuerdo, pero vamos a buscar la respuesta en la palabra. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Pues vamos al capítulo 5 de Primera de Timoteo. Y en el versículo 8 encontramos aquí algo que yo creo que a mí me dio la respuesta, me da la respuesta. Y dice la palabra de Dios de esta manera: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. ¿Qué es peor que no creer en Dios? El asunto es grave y merece nuestra atención y nuestra reflexión. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil y poderosa, enseñar, redarguir en justicia y en verdad. Y esa palabra inspirada dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí la palabra de Dios nos confronta. Puede ser que nos esté confrontando con realidades que a lo mejor, lamentablemente y tristemente, no estamos sabiendo verlas, ni tampoco reconocerlas, ni aplicarlas a nuestro corazón y a nuestras vidas. Quiera Dios que a través de la luz de su palabra, si hay algo que tenemos que corregir en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo, no haya ningún tipo de resistencia humana para conseguir la transformación divina. Quiero que volvamos a leer estos versículos, y los voy a leer en dos diferentes versiones, porque de cada versión vamos a coger una palabra específica que después van a ser los puntos que vamos a tratar. La primera versión que hemos leído es la Reina Valera, y lo quiero leer otra vez para señalar la palabra que vamos a coger como punto para tratarlo con la ayuda del Espíritu Santo.
Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Quiero que nos metamos y seamos conscientes de la profundidad, de la importancia, hermano. No podemos ser irrespetuosos a la palabra de Dios, irrespetuosos al Espíritu Santo, que nos redarguye y nos enseña con su verdad. Ha negado la fe. Esto es un asunto grave. Merece nuestra atención. Dice, y es peor que un incrédulo. En la versión Dios habla hoy, este mismo versículo es expresado de esta manera. Pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Es peor que los que no creen. A veces nos llenamos la boca con palabras religiosas y decimos que amamos a Dios, que creemos en Dios, pero con nuestros hechos lo estamos negando. Y esto es lo que en esta mañana, con la ayuda del Señor, podemos centrarnos, y no hay mejor medicina que recibir la palabra de Dios con humildad y dejar que la palabra de Dios sane aquellas cosas que tienen que ser sanadas, porque seguro que algo vamos a encontrar. Entonces, la primera palabra del primer versículo dice, porque si alguno no provee, manténgase con la palabra proveer. En este segundo versículo la palabra es, pues quien no se preocupa. En esta versión vamos a remarcar la palabra, el que no se preocupa. Y en la versión lenguaje actual, dice este mismo versículo de esta manera, quien no cuida. Entonces sería proveer, preocuparse y cuidar. Dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. A veces podemos estar de alguna manera alardeando y hablando, confrontando y diciendo cosas que a lo mejor no se ajustan a la realidad. Incluso confrontamos a gente que dice que son ateos y a lo mejor, hermano, ¿qué diferencia hay entre un ateo o alguien que está haciendo las cosas peor que un ateo? Ya vamos entendiendo un poquito, ¿no? Ya vamos entrando en materia. El primer punto es proveer. Y tenemos que ser conscientes de la necesidad. El significado de la palabra proveer, según el diccionario, dice proporcionar, suministrar, dice dar las cosas necesarias para un fin determinado. Proporcionar, suministrar, dar las cosas necesarias. Esto es la definición del diccionario. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra realidad. El que no provee para los suyos, para los de su casa, es peor que ha negado la fe. Ahora necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos está demandando. En cuanto a la realidad de proporcionar, suministrar y dar. En este caso, hermano, los cabezas de familia tenemos que estar muy despiertos. Los sacerdotes de los hogares tenemos que estar muy despiertos. No quiero decir que las ayudas idóneas estén ahí dormidas.
Todos tenemos que estar despiertos a la realidad de la palabra de Dios. El primer punto que tenemos que ser proveedores, y sobre todo los cabezas de familia, conjuntamente llevando a cabo la gran labor de proveer para el hogar, para los hijos, dentro del contexto económico, para que se pueda abastecer, suministrar. Nuestros hijos necesitan comida, necesitan vestido, necesitan techo, necesitan material de estudio, necesitan estudio. Todo esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que proveer. Que si no lo hacemos, podemos caer en ese punto drástico de negar la fe y ser peor que un incrédulo. Entonces ahí está esa parte sumamente importante. Conozco casos de gente que no saben gestionar estas realidades, que no son administradores de estas realidades. Incluso aferrándose a excusas fuera de contexto. Por ejemplo, recuerdo un caso de alguien un padre de familia que decía que se encerraba, decía que oraba 4 o 5 horas al día. Decía. Pero que no era responsable para salir y buscar, proveer el pan de cada día para su familia. ¿De qué me sirve a mí estar 5 o 10 horas, una mañana o todo el día encerrado si no estoy cumpliendo con lo que Dios me está demandando? Hay tiempo para todo y la Biblia lo señala. Y Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y la palabra de Dios nos enseña a ser buenos administradores del tiempo. Y no tenemos que engañarnos a nosotros mismos ni pretender engañar a nadie. Pero digo que ese chiste que conté tiene que ver. Dice, tengo una duda, ¿los vagos irán al cielo o vendrán a buscarlo? Yo creo que los vagos no van a ir al cielo. Porque a esto se refiere. Los vagos son los que no asumen el compromiso. Los que con una excusa barata se desubican de su realidad. Y no proveen para su casa, no proveen para su familia, no proveen para sus hijos. A veces inclusive es la mujer la que tiene que mover y remover. No estoy en contra de que trabaje el hombre y trabaje la mujer. Es bueno y es saludable. Y siempre que se haga sosegadamente y siempre que lo hagamos dentro de una administración del tiempo, dándole un tiempo saludable a nuestra familia, a nuestros hijos, atendiendo todas las cosas, todas las demandas y sobre todo no robándole el tiempo a Dios y a nuestras vidas espirituales. Necesitamos ser conscientes de esta realidad. Y todo lo que está fuera, a veces, no, es que no hay trabajo, hay gente que está siempre enferma. Cuando no le duele un lado, le duele el otro y siempre están rehuyendo. Y siempre lo despiden del trabajo. Ay, qué cosa, ¿no? Siempre lo echan a él. Otros perseveran, otros tienen trabajo y le piden que trabaje más y que vayan a más sitios y lo demandan. Obviamente el que es vago no va a prosperar ni va a proveer. Y quiero repetir el versículo. El que no, si alguno, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Cuando dice los suyos, en otras
En las otras versiones nos lo aclara, hablan de los parientes, porque tenemos unos familiares, porque yo soy hijo y tengo una madre, porque yo soy tío, tengo sobrino, tengo cuñado, tengo hermana, tengo todo. Y también, pero de esto quiero hablar más adelante. Tengo que también proveer, pero mayormente a los de mi casa, priorativamente a los de mi casa, porque también hay gente que están queriendo ayudar aquí, ayudar allá y tienen sus casas descuidadas. Y todo lo que está fuera de lugar es un desorden. Y podemos verlo o no podemos verlo o no queremos verlo, pero Dios sí lo ve. Y Dios es justo y Dios en el tiempo pone las cosas en su lugar. Nos lamentamos, lloramos porque no nos gusta la cosecha que hemos recogido. Pero hijo, si has sembrado tomates, pues no esperes patatas. Todo lo que sembramos, eso mismo recogemos. Si sembramos vaguería, pues vamos a recoger vaguería y la miseria de la vaguería. También quiero hacer un punto y aparte, porque hay dos extremos. De los que no proveen, que son los vagos, y los que viven para trabajar, descuidando otra parte que tenemos que también saber proveer, porque si proveemos en lo físico, en lo económico, en lo material, tenemos que proveer también en lo espiritual, como sacerdotes que somos de nuestra casa, y la esposa como ayuda idónea dentro de la responsabilidad sacerdotal. Tenemos que administrar, enseñar, transmitir, darle a nuestros hijos la herencia de vida de la palabra de Dios. Ya en el Antiguo Testamento el Señor lo enseñaba y lo enfatizaba con el pueblo de Israel. En Deuteronomios, en el capítulo 6, versos 6 y 7, dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Entonces, hermano, hay ciertas áreas que tienen que ser bien administradas dentro del contexto económico, físico, natural. Tenemos que ser proveedores, pero no desfasarnos robando el tiempo de la provisión espiritual. Porque si mis hijos tienen una necesidad física, también tienen una necesidad espiritual. Y es más importante la espiritual que la física. Pero el que sea más importante la espiritual no quiere decir que voy a abandonar la física o la económica. ¿Verdad? Tiene que haber un equilibrio. Por eso tenemos un Dios tan sabio y tan poderoso que pone todas las cosas en perfecto equilibrio, en perfecto orden. Nuestro Dios es un Dios de orden y bendice el orden. Y cuando somos obedientes y estamos atentos a la palabra y aplicamos nuestro corazón para obedecer la palabra, tenemos buenos frutos. A través de todos los años que llevo en el Señor lo he podido comprobar. No hablo por hablar. Cuando he metido la pata, cuando he cometido un error, he recogido consecuencias que no me han gustado. Pero cuando he dispuesto mi corazón y he sido fiel al Señor y he mantenido mi integridad y he estado atento, he visto el fruto. Y se ve el fruto. Lo bueno y lo malo están ahí.
para señalar nuestra conducta. Pero la palabra de Dios nos enseña que aquellos que de alguna manera pues estamos entregados, dados al Señor, y que nuestra copa está rebosando del Señor, dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero cuando estamos cometiendo error y estamos siendo descuidados y no somos proveedores ni en lo físico, natural, ni en lo económico, ni mucho menos en lo espiritual, porque tenemos las excusas perfectas. Es que he trabajado mucho. Es que estoy cansado. Dile tú a los niños. Ora tú con los niños. Haz esto. Y siempre escabulléndonos, siempre quitándonos responsabilidades, siempre. De alguna manera, esto es no proveer. Les digo una cosa. Yo cuando preparaba esta palabra y el Señor me sacudió fuerte en el corazón, porque sentí la necesidad de cambiar cosas. Sí. Porque a veces pensamos, lo estamos haciendo bien, pero cuando la palabra te confronta, pues no lo estoy haciendo tan bien. Pero no se trata, hermanos, que nos quedemos ahí con la idea de, no, se trata de decir, bueno, muy bien, es la palabra, soy respetuoso a la palabra. Voy a proponerme en mi corazón respetar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina para todo mi cuerpo, para todo mi ser. Amén. Entonces tengo que proveer pan natural y espiritual. Tengo que proveer vestido físico y espiritual, como dice la palabra, vestidos como escogidos de Dios, amable, de entrañable misericordia. Hay un vestido físico, pero también hay un vestido espiritual. Y tenemos que, los sacerdotes de los hogares, enseñar, dar proveer esta enseñanza, dar esta verdad a nuestros hijos, en lo físico, en lo espiritual y también en lo emocional. ¿Sabe? Muchas veces leemos en Efesios y dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto tiene promesa para que vuestros días, y muchas veces no terminamos de leer las cosas. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Nuestros hijos tienen un corazoncito sentimental y emocional como cada uno de nosotros. Y sí, necesitamos ser corregidos, pero también necesitamos ser alentados. Sí, necesitamos ser enseñados, pero también necesitamos ser motivados. Si lo necesita usted, ¿no lo va a necesitar su hijo que es más joven y más novato que usted? A veces no nos damos cuenta, pero caemos en un egoísmo personal. Y cumpliendo con 2 reglas pensamos que ya hemos cubierto el expediente. No es suficiente con darle el pan. No es suficiente con darle un vestido. Hay que imprimir la vida espiritual. Y hay que ayudarlos a crecer emocionalmente, que puedan desarrollar un carácter estable, firme, seguros de sí mismos, sin temores, sin inseguridades, sin resentimientos, sin odios. Porque saben una cosa, a veces hacemos cosas y dentro de nuestra estructura mental, nosotros lo entendemos de una manera, pero nuestros hijos no lo entienden de la misma manera. Y podemos estar hiriendo su vida emocional. Podemos estar dañando hasta tal punto que nosotros nos quejamos de la rebeldía que se manifiesta en nuestros hijos, pero no nos cuesta un montón reconocer que nosotros somos
proveedores de la rebeldía en nuestros hijos. Ayer por la mañana yo oraba y le pedía perdón al Señor por muchas cosas. El asunto es serio porque a mí, como la palabra de Dios me merece todo mi respeto. ¿Qué es peor que no creer en Dios? A veces nos llenamos la boca, creo en Dios, creo en Dios. ¿Y dónde está el fruto? Cuando llevamos un desorden en esa parte de la demanda de proveer nuestros para nuestra casa, oiga, que son los nuestros, son nuestra casa. Tanto en lo natural como en lo espiritual como en lo emocional. Todo lo necesitamos, todo lo hemos necesitado. Yo no le reprocho nada a mis padres, pero meditando también, oye, si a mí me hubieran dado esto o lo otro. Yo sé que el día de hoy soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero yo con 13 años, tuve que abandonar el colegio y ponerme a trabajar por la gran necesidad en casa. No es que pasáramos hambre, pero no teníamos la nevera llena, la teníamos vacía. Yo ahora cuando voy a mi nevera y abro así, digo, wow, si yo hubiera tenido esto de niño. Usted sabe de lo que yo hablo, porque eran otros tiempos, porque eran otras circunstancias. Y mi familia se sorprende, especialmente mi mujer, sabe que yo me puedo comer la comida hirviendo. Sacada del fuego me la como, pero es que yo me acostumbré a eso. Porque cuando mi madre sacaba la comida y tenía tanta hambre que no me esperaba que se enfriara. Ya tengo el paladar hecho a eso. Y digo como el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Porque escuchen una cosa, yo he descubierto que no solamente tenía dificultad para leer, aparte de que tengo dislexia, a mí me cuesta el doble que a cualquier persona el prepararme para predicar. Bueno, piense lo que quiera, pero yo sé. Yo he tenido que trabajar mucho. Yo he tenido que prepararme mucho. He tenido que asumir una responsabilidad con el llamado de Dios, con el llamado pastoral, cuando humanamente no estaba preparado. Yo cuando llegué a la iglesia y vi a todos los jóvenes que estaban ahí, yo me sentía el último de la fila. ¿Cómo yo pensar en ser líder de jóvenes? Fui líder de jóvenes. ¿Cómo pensar ser diácono? Fui diácono. ¿Cómo pensar ser pastor? ¿Sabe por qué? Porque el que provee lo ha hecho posible. Mi proveedor, mi Padre, mi Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña responsabilidades específicas. Y no podemos hacer oídos sordos a las demandas. Yo ahora me quedo sorprendido como la gente, y la verdad que tenemos un material fantástico para prepararse en las asignaturas que hoy en día se piden para los ministros auxiliares y ministros ordenados de las Asambleas de Dios de España. Un material impresionante. En mi tiempo, cada asignatura, recuerdo por ejemplo la introducción al Antiguo o la introducción al Nuevo Testamento, eran unos tochos así. Y había que leerlo todos. Había que leerlo todo. Porque te iban a examinar.
y no sabías de dónde te iban a salir. Ahora ya más o menos se saben las preguntas aquí. Yo digo, Dios, si esto es, o se suele decir, coser y cantar. Y yo recuerdo que yo tenía que combinar mis estudios y ya estaba pastoreando siendo diácono. Tenía que combinar mis estudios de la preparación teológica para dedicarme a lo que Dios me ha puesto que haga. Y usted sabe lo que es trabajar toda una jornada, aprovechando las horas entre trabajo, cultos, estudiando, preparándome. Y cuando tenía un examen, que a veces los exámenes prácticamente era sábado sí y sábado no, pues yo tenía que prepararme el viernes por la noche. ¿Y sabe lo que hacía? Pues arreglábamos de seguida, cenaba enseguida, me iba al despacho y ya la pastora me ponía café y Coca-Cola. Y hacía una mezcla de café y Coca-Cola. Y recuerdo que tenía que estar estudiando de pie, porque si estaba sentado me dormía. Y por la mañana temprano iba a examinarme. Y hoy tenemos el Instituto Bíblico aquí en la iglesia. Yo tenía que ir a Can Miralles, Barcelona, para estudiar y examinarme. Son otros tiempos y todas estas cosas. Pero ayer hablaba en Torrebaró, porque estuve con los hermanos, y dije que el sacrificio es lo que manifiesta los milagros. Y yo dije, mire, yo soy un milagro, usted, cada uno de los que están aquí son un milagro por el sacrificio del Señor. Pero como hoy se ha dicho, no sé, creo que Jonathan lo dijo, o Eric, que tenemos que aprender a sacrificarnos. Yo cuando estuve en Cuba y vi los hermanos, la cantidad de kilómetros que tenían que hacer andando bajo ese sol de justicia, y otros venían en camionetas apretados como ovejitas allí con todo el sol y un montón de kilómetros para llegar al lugar de la reunión. Y cuando veo aquí que por cualquier cosita ya no venimos, ya no, no, es que es caro el tren, no, es que es caro el autobús, no, es que es caro esto, no, que es caro lo otro. Sin sacrificio no hay milagros. Si queremos sacar adelante una vida espiritual digna, pero con el mínimo esfuerzo y con la mínima inversión. Y eso, si usted mira con detenimiento en la palabra de Dios, no es factible. Dios no lo aprueba. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Segundo punto, en la versión Dios habla hoy, pues quien no se preocupa. La definición en el diccionario de la palabra preocupación dice sentir inquietud, prestar atención, interesarse por alguien. Interesarse, prestar atención, sentir inquietud. Oiga, que son los nuestros, es nuestra casa. Bueno, pastor, yo ya, no. Oiga, el primer punto, las tres áreas: proveer, físico, natural, en lo económico; proveer en lo espiritual y en lo emocional. Mire con detenimiento. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. Si después usted sale aprobado, gloria a Dios, todos los vamos a celebrar. Pero seguro que en algo no damos la medida. En algo no damos el peso. ¿Y por qué está Dios redarguyendo? ¿Por qué Dios viene a enseñarnos? Porque quiere perfeccionar nuestras vidas. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? ¿Con qué meta? Que seamos enriquecidos y bendecidos en todo. Y que tengamos familias saludables. Que tengamos familias estables. Que no seamos nosotros mismos los provocadores de la rebeldía de nuestros hijos.
Después es muy fácil echarle la culpa a los demás. Pero a Dios no le podemos engañar. Sentir inquietud, preocupación, prestar atención, sí, porque nuestros hijos merecen, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo merece atención. Porque todos tenemos necesidades. Todos tenemos que aprender, preocuparnos los unos de los otros. Y ¿sabe una cosa? Preocuparnos ahora que estamos a tiempo. Estamos todavía en el tiempo de hacer las cosas bien. Díganle al hermano, estamos en el tiempo de hacer las cosas bien. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la misma palabra del Señor, Jesús, que enseñaba por metáforas, por parábolas y todo esto, contó una parábola de un rico y Lázaro. ¿Se acuerda de esta historia? Entonces el rico dice que se pasaba la vida haciendo fiestas y alardeando de todo lo que tenía. Todo el día había fiesta. Lázaro, el pobre, él intentaba de acercarse para ver si podía comer de las migajas que caían de la mesa. No le daban. Y los perros lamían sus llagas. Y dice la palabra que murió el pobre Lázaro y fue al seno de Abraham. Y murió el rico. Eso lo encontramos en Lucas en el capítulo 16. Y dice la palabra del Señor que el rico fue al Seol, la antesala del infierno. Dice que vio, oiga, los que están bajo condenación ven y sienten. ¿Se dio cuenta de eso? La palabra lo declara. Veo a Lázaro en el cielo. Dile que moje la punta de su dedo en agua porque aquí perezco en este horrible dolor. Sienten, ven y sienten. Y en toda esta conversación que Abraham, el padre Abraham tiene, él le pide ir. Estaba preocupado por 5 hermanos. Ahora es el tiempo de preocuparnos de nuestros parientes. Ahora, mientras estamos vivos. Dice el versículo 28 del capítulo 16, dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuál fue la respuesta? No es el momento, no es el tiempo. La palabra, los profetas, que lo oigan. Es tiempo de preocuparnos ahora los unos de los otros. Como he dicho antes, todos tenemos aquí parientes, cuñados, cuñadas, tíos, sobrinos, abuelo, abuela, padre, madre. Ahora es el tiempo de preocuparnos, sentir inquietud por ellos, prestar atención por ellos, interesarnos por ellos. Ahora, y con la facilidad que tenemos ahora, que esos mensajitos de WhatsApp nos salen gratis. Una llamadita por teléfono, una visita. Hermano, estamos hablando de preocuparnos. Entra dentro del contexto de ser proveedores. Y nos enfatiza una prioridad sobre
primero los que están en nuestra casa, porque nuestra primera iglesia es nuestra casa. Es nuestro hogar. Pero tampoco podemos hacer oídos sordos ni dar la espalda a los parientes. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? En cuanto cuando recibiéramos el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos. Primeramente en Jerusalén. Jerusalén simboliza la casa, la familia que vive contigo. Toda Judea habla de los parientes. Samaria habla de aquellos que pueden ser amigos, compañeros, pueden ser conocidos. Y hasta lo último de la tierra. Pero no podemos pensar que en el corazón de un creyente, de un hijo de Dios, no haya preocupación. Primeramente por los nuestros, por los de nuestra casa. Segundo, por nuestros parientes. Es que ya les he hablado y por poco me pegan y me han hablado mal y no quieren saber nada. Bueno, otra vez. Vaya con otra semillita. Nunca sabemos cuándo las cosas pueden cambiar. Nunca sabemos cuándo el momento cuando una semilla puede ser recibida y que pueda germinar. Como no lo sabemos, ¿por qué la negamos? Nos rozamos con gente, nuestros parientes. Honesto, mire, hermano, cuando terminé de preparar el mensaje, llamé a una persona. Me sentí redargüido. No pude hablar porque no me cogió el teléfono, no estaría. Pero algo hay que hacer. Porque este versículo no está escrito ahí por casualidad. Yo creo que si alguien sobre la faz de la tierra tiene que mostrar un interés, una atención especial, una preocupación especial, estos son los hijos de Dios. Yo pienso que no hay cosa más horrible que ver a las personas indiferentes al dolor de la gente, indiferentes a las situaciones angustiosas de sus propios familiares. Indolentes, donde se llega al punto que ya no se siente ningún tipo de dolor. Mi pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros? Estamos tan predispuestos y saltamos tan rápido para alterarnos, disgustarnos, pleitearnos, discutirnos y tal. Y después, ¡qué lentos somos! Para atendernos, ayudar. ¡Qué lentos somos para mostrar una acción de misericordia! Claro que no se lo merece. Tampoco yo me lo merecía. Porque no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe de lo bueno que hemos recibido. Ha sido un regalo de amor, un regalo de misericordia de nuestro Rey y de nuestro Señor. El tercer punto dice, quien no cuida a sus parientes y especialmente a lo de su familia, proveer, preocuparnos, cuidar. Según el diccionario, la palabra cuidar
significa guardar, proteger, conservar. Dice, dedicarse a quien tenga la necesidad. Hay personas que siempre están llamando la atención. Quieren ser el ombligo del mundo. Van con un victimismo. Ellos son los que siempre necesitan, los que siempre... Permíteme que esas actitudes como hijo de Dios son pecaminosas. No hemos sido llamados a estar demandando migajas ni limosnas. Hemos sido llamados a dar de aquello que Dios nos ha dado. Hemos sido llamados a dar su amor, gracia y misericordia. Y no se engañe, ni quiera engañar a nadie diciendo que no tiene. Si no tiene es porque usted no ha nacido de nuevo. Porque si ha nacido de nuevo, usted tiene todas las riquezas en gloria de su Señor. Y usted es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, es heredero de Dios. Y si es heredero de Dios, coheredero con Jesucristo nuestro Señor. Proverbios 11:29, según Reina Valera, dice: el que turba su casa heredará viento. Pero fíjese en la traducción Dios habla hoy. Dice: el que descuida su casa, nada le queda. Pero me gusta más esta traducción del lenguaje actual. Y dice: el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. La familia es un regalo de Dios. Lo que suceda con ella depende de mí. Y no le voy a echar la culpa a nadie. Argumentos, tenemos todo lo que queramos y podemos sacar sacos nuevos. Pero a mí la palabra me habla que estoy bajo una gracia que tiene que ser manifestada. Con acciones responsables para ser un proveedor en lo físico, en lo económico. Mis hijos tienen que comer, vestir, tienen que estar debajo de un techo, tienen que estudiar, pero mis hijos tienen que conocer a Dios y tienen que valorar lo que es una vida espiritual. Y mis hijos tienen que estar sanos emocionalmente para desarrollarse con un carácter firme y estable. Tengo que preocuparme primeramente de los míos. Y la Biblia también me dice que tengo tiempo para preocuparme también de mis parientes. Y tengo tiempo también para preocuparme de la familia de Dios. Y tengo que cuidar
mi familia, mis parientes. Tengo que cuidar a mis amigos. Y cuando digo cuidar, es cuidar. ¿Sabe una cosa? Cuando estaba preparándome esta palabra, me vino a la mente. Un día, a alguien que amo mucho, que quiero mucho, le dije una palabra y me dijo: me has ofendido. Y me ha hecho mucho daño lo que me has dicho. Y le dije: hijo, lo siento. Creo que es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pasó tiempo y yo sentía ese distanciamiento. Y llegó un día hermoso. Necesito hablar contigo. ¿Cómo no? Me abrió su corazón. Dijo: he estado muy resentido, al punto de sentir cosas muy extrañas por ti. Pero ahora he comprobado que aquella palabra era justo lo que yo necesitaba, aunque no me gustó. No me gustó para nada. Pero gracias, porque hoy es medicina para mí, para mi vida. Yo siempre que doy consejería, a veces digo, me lo repito a mí mismo: flaco favor me hago a mí y flaco favor le hago a mi hermano si no le digo las cosas tal y como el Espíritu Santo me guía, me ilumina. Es verdad que a lo mejor pierda la atención o el cariño o el afecto durante un tiempo, pero después se gana un verdadero amigo, una verdadera amistad. Huyamos de la hipocresía, hermanos. No se trata de ser bruscos unos con otros, porque no fui brusco, pero la palabra era dura. La familia es un regalo de Dios. Yo me siento rodeado de familia. Tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, madre, mi padre que está con el Señor, mis hermanos. Y doy gracias a Dios por la palabra que despierta nuestros espíritus. Le digo: hijo, estás en un conformismo. Y lo peor del asunto es que te piensas que está todo bien. Y sabe una cosa: Dios no se conforma con que tú hagas las cosas bien. Hay un trato de Dios con sus hijos y Él quiere enseñarnos caminos de excelencia. Él quiere ir más allá de lo que nosotros pensamos que está bien. Él quiere enseñarnos el valor de la excelencia. Como no, que disfrutemos las cosas excelentes. Si nos conformamos con lo bueno, nunca iremos más allá. Ni tendremos mayores experiencias en cuanto a la gloria de Dios. Ni mayor conocimiento. Si nos estancamos y nos conformamos con lo que tenemos y hemos recibido, estamos ahí. No estamos mal. Pero si no avanzamos, el agua que no se mueve se pudre, se infecta. Necesitamos meternos en los ríos de Dios, donde haya una renovación continua, experimentando la frescura de la verdad de Dios en nosotros continuamente, valorando todas las cosas buenas, pero buscando siempre lo excelente.
lo excelente. Lamentablemente y tristemente, hay un cristianismo apático que gruñe, se queja y se lamenta. No hay disfrute, no hay gozo, no hay alegría. ¿Y sabe por qué? Primero, que estamos muy mezclados con las cosas del mundo. Cuando la palabra dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero es como que nos cuesta soltarnos de lo que nos contamina, de lo que nos daña. Nos cuesta tomar decisiones. Es más fácil quejarse y lamentarse y buscar culpables. Pastor, siempre el culpable de que mi vida espiritual no vaya bien. Usted no lo hace, pero hay quien lo hace. Es la cabeza. Siempre se mira la cabeza para quiero terminar con esto. Le pido perdón a Dios. Perdona a su iglesia. Si no he sido el proveedor responsable que Dios espera y que ustedes necesitan. Pero no digo esto para continuar igual. Digo esto para coger un trampolín y avanzar a lo excelente. Pido perdón a Dios y a ustedes, su iglesia, si no me he preocupado lo suficiente, lo necesario. Y si no los he cuidado como tengo que cuidarlos. Pero les prometo que no me conformo hasta lo que hoy he conseguido. Quiero seguir avanzando. Y le invito a ustedes a que me acompañen, porque la obra del Señor merece todo nuestro respeto. Y el cuerpo de Cristo es el que recibe la orden para ser la sal de esta tierra insípida, sin sabor. Usted y yo, unidos en el amor de Dios, podamos sazonar, podamos dar ese sabor de vida, una tierra que está en lloro y en lamento y en muerte. Pongámonos de acuerdo para ser la luz de este mundo. Demasiada oscuridad, demasiadas cosas negras que están atrapando nuestros propios hijos, arrastrando, seduciendo con altimañas. Y el diablo dice, no está mal, no es malo, no le haces daño a nadie. Engañándote para que no te des cuenta del daño que te estás haciendo a ti mismo, metiéndote en esas zonas oscuras y permitiendo que tu luz se apague. Mas vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se enciende para ponerlo debajo de una mesa o debajo de una cama. Se enciende para ponerla en alto, para que alumbre primeramente a la familia y después a los que vienen de afuera.